Lo que se hace, vamos a invocar a los cuatro rumbos y vamos a invocar los elementos de la naturaleza y el gran espíritu para que en esta ceremonia, en este evento más bien, en este recorrido que vamos a hacer, Él nos guíe. Esta primera caravana que vamos a realizar de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos es nuestro primer trabajo que vamos a hacer fuera del Distrito Federal, en donde visitaremos varios estados, como todos ustedes ya lo saben, los compañeros que no vayan a asistir a la caravana y las personas que estén pasando en estos momentos y que estén viendo la ceremonia y nos estén escuchando, pues esta es la primera caravana que parte de aquí, de la Ciudad de México, el Zócalo, este día, hacia la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, para la primera audiencia, camaradas, pública, que tendrá este Tribunal Permanente de los Pueblos con su capítulo México, en donde vamos nosotros, como decía, la primera vez que vamos a visitar los estados y vamos a sacar los trabajos y las denuncias de los trabajos del tribunal a todos estos estados que vamos a visitar: el Estado de México, Tlaxcala, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, con todas las audiencias que también tenemos programadas para los actos. Camaradas, esta caravana es importante porque es la primera oportunidad que vamos a tener para denunciar todas las atrocidades que el gobierno ha hecho en todos los ámbitos en nuestro país. La posibilidad de que jurídicamente también empecemos a juzgar a este gobierno por todas las atrocidades que ha ocasionado a nuestro pueblo. Y en particular, pues nos toca a nosotros, camaradas, abrir esta pequeña plática, este meeting, como Sindicato Mexicano de Electricistas, que también vamos una delegación para denunciar nuevamente en estos estados todo lo que los trabajadores en general, no solamente el sindicato, sino los mineros, los de Mexicana, en fin, todos los trabajadores que están hoy viviendo, sufriendo también la embestida fascista, ¿sí?, de Felipe Calderón y su gobierno y su gabinete, así como los compañeros del maíz, así como los compañeros comunicadores, así como el de los feminicidios, así como el del medio ambiente. Camaradas, esto hoy es importantísimo. Esperamos que todos los trabajos salgan bien. Hay cierto nerviosismo de todas las audiencias, camaradas, pero eso lo vamos a ir superando en el transcurso de la caravana. Esperemos que la próxima tarea, que es en unas 3 horas, 2, nos salga también bien. Felicidades a todos, compañeros. Ojalá sigamos unidos en esta lucha en contra de estas atrocidades del gobierno de Felipe Calderón del Estado de México. Muchas gracias, camaradas. Esperemos tener un buen viaje. ¡La lucha sigue! ¡Atenco vive! ¡La lucha sigue! ¡Atenco vive y vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La patria no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! Compañeros de todas las organizaciones que hoy nos hacen sentir la fuerza directa, la fuerza de hermanos, la fuerza que hemos sentido siempre en esa adversidad que nos ha tocado vivir en este paso de nuestro existir. Los que habitamos en esta región, en la zona oriente, hombres y mujeres, niños y ancianos, el pueblo, las comunidades, les damos la bienvenida, les damos una calurosa. Sé que se inicia un recorrido por nuestra república
y no los voy a cansar más, pero nos llena de emoción dirigirles unas palabras de recibimiento, y estas emergen del recuerdo, de la memoria de nuestros hermanos que se tuvieron que marchar antes que nosotros, pero que se fueron con la esperanza y seguros de que teníamos que cumplir la encomienda que nuestros abuelos nos han dejado, de cuidar lo que no nos pertenece, de cuidar lo que le pertenece a nuestros nietos, a otras generaciones, que es la madre tierra. A nuestros dignos compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, haciendo un reconocimiento a la presencia del SME en la lucha de San Salvador Atenco. La lucha sigue. ¡Dame una S! S. ¡Dame una M! M. ¡Dame una E! E. ¿Qué dice? S. ¡Más oye! S. ¡Más fuerte! S. ¡Un chingo de veces! Te escuchamos, compañero. Camaradas, compañeras, compañeros, agradecemos este recibimiento aquí en el pueblo de Atenco, y decirles que uno de los objetivos del Tribunal Permanente de los Pueblos es precisamente denunciar la guerra sucia que ha llevado este gobierno espurio en contra de todo el pueblo de México. Como todos ustedes vivieron en el pueblo de Atenco hace unos años, esa gran represión por parte del que hoy se dice que puede ser presidenciable cuando ni leer sabe, pero sí sabe mandar a las fuerzas represivas, y haber asesinado aquí a compañeros de Atenco, incluyendo estudiantes que solidarizaban con la lucha de ustedes. El Sindicato Mexicano de Electricistas tampoco fue la excepción. El espurio, como no puede legalmente tener su investidura, tuvo también, por las mismas vías por las que llegó al poder, con la Policía Federal en la Cámara de Diputados, solo que con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con el ejército disfrazado de Policía Federal, tomó las instalaciones de la empresa paraestatal al servicio del pueblo de México con las armas, por no tener ni un elemento legal para poder expropiar una empresa paraestatal de la calidad de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y no hablemos del contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se ha ganado dignamente durante 98 años de lucha. Así como también todas las comunidades campesinas en este país han sido reprimidas, como los compañeros en Acteal, como los compañeros en Aguas Blancas, como los compañeros del Bosque, como muchísimas comunidades que también han sido reprimidas a falta del recurso del diálogo y la incapacidad de un gobierno que no quiere eso, sino quiere acabar con los trabajadores, con los ejidatarios, con los indígenas, hasta con nuestro maíz. Compañeros, no quiero extenderme mucho, tenemos también otras actividades, pero este objetivo del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la guerra sucia lo haremos también patente en todos los estados que vamos a pisar. Y les decimos, y pueden estar seguros, compañeros de Atenco, que también seguiremos denunciando la atrocidad que se cometió con ustedes hace unos años y que se sigue cometiendo. Y seguiremos difundiendo y denunciando también la represión al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ustedes se preguntarán, además de eso, ¿qué más tiene que ver con la guerra sucia en el sindicato? Pues nosotros tenemos también 3 compañeros asesinados, tenemos 12 compañeros presos políticos, ya más de un año ahí, y tenemos
que también, compañeros, por esa guerra sucia que el gobierno federal ha tenido hasta nuestro sindicato, personas y compañeros, compañeras jubilados y activos que tuvieron que quitarse la vida por no comprender lo que este gobierno le hizo al sindicato. También esas vidas te las tenemos que cobrar y se las vamos a cobrar a este gobierno espurio de Felipe Calderón o al Estado que esté en su momento en turno. Compañeros, libertad a los presos políticos. ¿Qué quieren los presos políticos? ¿Qué quieren los presos políticos? Desaparecidos, presentación. Desaparecidos, presentación. Desaparecidos, presentación. Camaradas, muchas gracias por su atención y que viva la lucha de resistencia de los pueblos indígenas y de todo el pueblo de México. Hasta la victoria siempre venceremos. Les recordamos que esta caravana hoy por la mañana estuvo en el pueblo de Atenco reflexionando sobre guerra sucia y derecho de los pueblos. En este momento arriba la caravana. Nos solidarizamos desde el Estado con este movimiento nacional que busca enjuiciar al gobierno, que busca visibilizar todas las violaciones a derechos humanos que se están viviendo. La misión del CPP es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos. Su labor miles que todavía no encontramos. Y de conformidad con la definición de la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, nosotras entendemos el feminicidio como un sistema de violencia, sometimiento y sojuzgamiento de las mujeres, el que tendrá a lo largo de sus vidas distintas expresiones y formas de violencia, las que pueden llevarlas a ser privadas de la vida o no, de la dignidad, de la libertad, la seguridad y la integridad, producto de este sistema neopatriarcal que se modifica y transforma hoy con expresiones cada vez más escalofriantes de violencia y poder machista. Es así, dentro de este entramado, que frente a la actuación y proliferación de grupos armados, oficiales y no oficiales, los cuerpos y las vidas de las mujeres se convierten en botín de guerra, para unos y para otros. Las mujeres vivimos con miedo, y ya no se sabe quiénes son peores, si los cuerpos policíacos y las fuerzas armadas o los propios cárteles de la droga, que han encontrado un nicho de negocio muy redituable, con inmensas ganancias y poco perseguido en la trata de mujeres y niñas con propósitos de explotación sexual y la propia pornografía. Hoy con modalidades como la pornografía snuff y la vintage, por las que se llegan a pagar hasta $50,000 por cada copia, y que son verdaderas expresiones de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las mujeres y las niñas. Recientemente, en estadísticas, la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia Organizada reporta que el número de mujeres involucradas en la trata viene en aumento, pero en realidad lo que está pasando en muchos de los casos es que aún estando bajo el control de sus tratantes,
o sus explotadores las dejan a cargo de las nuevas mujeres y niñas, o que las mandan a reclutarlas o a iniciarlas, y cuando llega el operativo policial son detenidas y llevadas ante la justicia como las presuntas culpables, muchas veces inclusive condenadas, y el verdadero tratante, el verdadero explotador, el que gana de la explotación de las mujeres, nunca responde frente a la justicia. Hasta el momento hemos detectado y estamos atendiendo jurídicamente casos así aquí en México, en nuestro país, en Argentina, en El Salvador y en Guatemala. Pero además hemos documentado que han aparecido nuevos fines para la trata de mujeres y niñas y adolescentes, que ni siquiera están contemplados en los tratados internacionales, porque es más fácil castigarlas como criminales y no protegerlas y asistirlas como víctimas. Los grupos del crimen organizado las levantan para usarlas como halconas, sicarias, mulas o esclavas sexuales de los jefes de las plazas. Y cuando se cansan de ellas, simplemente las matan, desfigurándoles el rostro para hacer más difícil su identificación. Tenemos declaraciones de miembros de varios de los cárteles donde simplemente informan que las cocinaron con ácido. ¿Qué hacemos y qué le entregamos a esa madre? Algunas que tienen 7 años de estar buscando a sus hijas. Y aunque, como les decía, hemos podido rescatar o ubicar a algunas de ellas, adolescentes entre 12 y 16 años, no pueden dejar de trabajar para ellos, porque están amenazadas de muerte, tanto ellas como sus familias, lo que las lleva a paralizarse. Por un lado, la amenaza del grupo delictivo, y por el otro, la amenaza del ejército, que ahora las está deteniendo y enviando a los lugares para jóvenes en conflicto con la ley penal, donde son sentenciadas. ¿Y cómo desaparecen? Muchas son reclutadas por su condición de pobreza o pobreza extrema, por su situación de exclusión social, por eventos de violencia sufridos con anterioridad, por engaño, por seducción o por una mezcla como hacen las bandas de tratantes de Tlaxcala, violencia y seducción juntas. Otras por la fuerza, levantadas a la salida de la escuela o en la calle. Otras por medio de las redes sociales o cuando vienen en situación de migración irregular. Los obstáculos más frecuentes que enfrentan las familias, las madres sobre todo, que buscan a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres, son, entre muchos otros, que para considerarlas desaparecidas deben transcurrir entre 48 y 72 horas, dependiendo de las legislaciones locales. Malas leyes sustantivas y adjetivas que no permiten agilizar la búsqueda y un desorden legal tal que pareciera que lo han diseñado para proteger los intereses de los tratantes y no buscar y menos encontrar a las mujeres y a las niñas. Los prejuicios, donde siempre se culpa a las familias, a las mujeres, jóvenes y niñas, y se les resta importancia a la desaparición, y ligándolo con estereotipos de género, como que seguramente se fue con su novio. Carencia absoluta de protocolos de investigación, al grado de que los fiscales mandan a las familias a buscar a sus hijas, hermanas, madres, etcétera, y les dicen que cuanto las encuentren les avisen para que ya vayan ellos.
carencia absoluta de cuerpos especializados en investigación de inteligencia que pueda rastrear todas las pistas que puedan llevarnos a su localización. Los obstáculos no se resuelven finalmente con protocolos de actuación o investigación. A mí me parece que se requiere una política de Estado género sensitiva, políticas públicas bajo el principio pro persona, leyes, planes, programas y políticas públicas con perspectiva de género transversales, con cambios culturales que puedan garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres. En los estados donde estamos encontrando la vinculación de la desaparición de mujeres y niñas con la trata y luego posterior feminicidio, podemos citar Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y alguien me decía el otro día, pues casi en todo el país, ¿no? Y en los estados donde se están registrando el mayor número de desaparecidas, son Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Con el tiempo, la misma necesidad nos hizo echar a andar el sistema Alerta Roja, que venimos operando desde el 2006 y que busca justamente asistir a las familias en la búsqueda y localización de sus hijas y sus hermanas y a las mujeres de su familia, a las niñas y a los niños que se reportan como desaparecidos ausentes. Y la misma necesidad ha hecho que vaya creciendo y creciendo ese sistema y que hoy podamos ofrecer campañas en medios y en las redes sociales, asistencia jurídica, psicológica, servicios humanitarios, etcétera, etcétera. De verdad, esto no tiene fin. Hoy estamos convencidas de que son muy importantes las estadísticas cuantitativas y cualitativas que pueden resultar ser un instrumento invaluable para diseñar nuestros programas de prevención e intervención comunitaria y un medio muy enriquecedor para medir los niveles de impunidad y la calidad de los servicios que presta el Estado, o los poquitos que presta, a las víctimas de todas las formas de violencia. Pero también ayuda para el diseño de políticas públicas, tanto generales como focalizadas, y ser más eficientes en la prevención y combate de todas las formas de criminalidad y nuevas formas de violencia contra las mujeres y las niñas, para su asistencia, protección, pero sobre todo prevención. Un conjunto de complejas dimensiones nos confrontan hoy a ciudades, comunidades, estados y países más violentos, pero en México especialmente, metido en una guerra sin fin que, por cierto, las mujeres no provocamos y no es nuestra guerra. La paz lleva como condición fundamental la erradicación de la violencia contra las mujeres, su empoderamiento y la promoción de sus derechos. Estándares que no ha cumplido ni mínimamente el gobierno de Felipe Calderón ni el Congreso mexicano, que está concluyendo sus funciones. Lo poquito que se logró avanzar, como la tipificación del feminicidio a nivel federal, se lo arrancamos palmo a palmo.
y nos regalaron una maravillosa ley general contra la trata, que es la mejor muestra de cómo se activa el pacto patriarcal para seguir disponiendo de los cuerpos de las mujeres y las niñas. Pero también es necesario verdaderas políticas de combate a la pobreza, cosa que no ha sido diseñada desde la obligación del Estado de implementar políticas públicas dirigidas al combate de las causas estructurales y no solamente regalarnos medidas paliativas que no resuelven de fondo los problemas. Por eso, a nombre de todas las niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad frente a este fenómeno, las víctimas y las sobrevivientes y sus familias, hoy frente a ustedes exigimos que los derechos sociales, económicos y culturales se universalicen en este país para que nos alcancen a todas y a todos, y que estos derechos se doten de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad. Entonces, solo entonces, podremos combatir la pobreza, la ignorancia y la esclavitud. Ni una desaparecida más. Muchas gracias. Y que van con ustedes hasta Juárez. A continuación, el compañero Mario Martínez de Cerro de San Pedro, para que nos dé una plática breve de la problemática que hoy nos tiene aquí. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros del Tribunal Permanente del Tribunal Permanente de los Pueblos. Sean bienvenidos a este histórico y combativo lugar de Cerro de San Pedro. Histórico porque aquí, hace 1592, se fundó el pueblo de Cerro de San Pedro, que está a 4 kilómetros aquí al oriente. Y en el mismo año este pueblo dio origen a la fundación de la ciudad capital San Luis Potosí, donde ayer estuvieron, despertaron la noche de ayer. Por eso es histórico, porque aquí se han desarrollado luchas muy grandes, como la lucha que nosotros llevamos desde hace 16 años contra una transnacional que vino a destruir y que sigue destruyendo y contaminando nuestras tierras. Lo que ustedes ven aquí, estos cerros, están en frente, no son cerros naturales. Esto que está allí es parte del Cerro de San Pedro. El Cerro de San Pedro era una montaña que dio origen a la fundación de San Luis Potosí y que todavía actualmente es el emblema del escudo de armas de nuestro estado. Nosotros hace 16 años iniciamos la primera lucha antiminera o contra la minería de este tipo a cielo abierto por el uso de sustancias químicas. Y bueno, seguimos en pie de lucha y aquí estamos. Nosotros logramos derrotar a la empresa minera San Javier, que está aquí, la New Gold. Esta empresa no tiene un solo permiso para operar, sin embargo sí la tienen ustedes destruyendo y contaminando nuestros ríos, nuestras aguas, contaminando nuestra tierra, contaminando el aire. En cuanto al aire, puedo decirles que la Semarnat hace 2 años hizo un diagnóstico y dijo que las empresas mineras aquí en México habían generado 70 millones de toneladas de gases invernaderos. Con esto quiero decirles que el problema de la minería no es un problema de una comunidad, es un problema generalizado, es un problema de todos. Todos somos afectados, como ya dijo algunas personas por aquí que me recibieron, somos afectados por la contaminación que causan. Esos terrenos que ustedes ven allí están saturados de cianuro de sodio, pero eso no es nada. Más arriba en el pueblo, a 4 kilómetros, dentro del pueblo, esta empresa está dejando montañas de material cianurado, de material saturado de metales pesados como son el plomo, el cadmio, me voy ya de esto. Y eso es lo que genera lo que se llaman drenajes ácidos, que se infiltran hacia los acuíferos, contaminan, que por el viento contaminan, viajan, son lo que llamamos nosotros metales migrantes, porque viajan 100 kilómetros y van contaminando las ciudades, los pueblos. Bueno, nosotros, como les decía, derrotamos a la unidad San Javier después de una lucha desde el 99 hasta el 2006, en que inició operaciones de
de explotación. ¿Sí? Pero entonces ahí lo tenemos inactiva, gracias a la lucha de resistencia civil, jurídica, mediática, política. Y cuando la derrotamos, claro, ahí nos dimos cuenta que el enemigo real no son las mineras son débiles ante la gente, ante el pueblo, pero ahí interviene principalmente a los gobiernos de los 3 niveles de gobierno, que permiten que sin un solo permiso estas empresas estén destruyendo nuestro medio ambiente, nuestro hábitat. Aquí tenemos comunidades como la Zapatilla, que está aquí adelante. Ese pueblo antiguamente estuvo donde sale su terreno de material cianurado. Criminalmente estas empresas canadienses los ubicaron junto a esos espacios que están saturados de cianuro. Si ustedes van a preguntar por esas gentes que en su momento apoyaron la minera y que ahora muchos de ellos están inconformes, y están inconformes porque ya a 4 años de haber iniciado operaciones de explotación de la empresa minera, ya ha habido una buena cantidad de decesos causados por enfermedades que aquí no se conocían. Comunidades que para que muriera una persona pasaban años y años antes de eran chicas. Sin embargo, si ustedes hicieron una investigación, como ya se han hecho, una buena cantidad de niños y de personas adultas están enfermos de enfermedades que ya son prácticamente incurables. Asimismo, nuestro poblado, Cerro Santoro, el Cerro Municipal, también ya está sufriendo los embates de las enfermedades causadas por este tipo de proyectos mineros. Pues compañeros, yo solo quiero decirles de que uno de los problemas más graves de estas empresas, que yo lo comentaba con unos compañeros, es el del agua. Y también quiero decirles que el problema de la minería no es un problema personal, ni siquiera comunal, es un problema que afecta a todo el globo terrestre. Si se contamina aquí un río, ese río viaja cientos o miles de kilómetros y va contaminando todos los pozos, acuíferos, todo lo que encuentra a su paso. La empresa minera en su estudio de impacto ambiental es muy clara, hasta eso no mintió, dijo: mi proyecto va a causar contaminación de las aguas subterráneas, de los acuíferos, por percolación de sustancias químicas. Esos millones de toneladas de tierra cianurada que están allí, cuando llueve esa agua con cianuro escurre, ¿a dónde va a dar? Hacia el acuífero, se percola hacia el acuífero. Y nuestro acuífero aquí en San Luis Potosí es un acuífero que tiene 500 kilómetros de diámetro de área, ¿sí? Y alimenta esta agua de este acuífero, alimenta al 45% de la población de todo el estado de San Luis Potosí, y no solo de la ciudad. Entonces, esto quiero decir es que el problema es más grave de lo que mucha gente cree. No es un problema comunal. Aquí en México hay cerca de 800 proyectos de este tipo, ¿sí? Nada ganaríamos, decía yo a un compañero hace un rato. Ya no es un problema de San Pedro. Vaya que aquí fue aquí se inició la primera desantiminera, pero ahorita tenemos todo el país invadido por este tipo de proyectos. El 33% de nuestro país está concesionado a las empresas mineras. Y las empresas mineras dicen en el estudio de impacto ambiental, textualmente: las tierras que ellos van a utilizar quedarán incapacitadas para cualquier actividad productiva. Los impactos serán irreversibles y permanentes. ¿Qué nos están diciendo? ¿Y qué estamos viendo? Que si permitimos que estas 800 empresas que en la actualidad hay y están llegando cada vez más, lleguen a consolidar sus proyectos mineros, pues vamos a tener la tercera parte de nuestro país incapacitada de por vida para cualquier actividad productiva. ¿Y qué va a pasar no nomás con las tierras improductivas? ¿Qué va a pasar con el agua contaminada? ¿Qué va a pasar con los millones de gentes que habitan esas tierras y que van a ser contaminados, se van a enfermar de enfermedades incurables como lo que está pasando ya aquí en Cerro San Pedro? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esos millones de gentes? Porque estas empresas, estos proyectos son temporales. Estos no generan empleos de base, manejan lo que se llama outsourcing. Todos los convenios están aquí, todos están expuestos a la contaminación y saben que su empleo es temporal, que cuando la empresa termine se van y quedan sin empleo. ¿Qué va a pasar si ya las tierras quedan incapacitadas? Todos esos millones de gentes que habitan en la tercera parte de nuestro país, ¿a dónde van a ir a dar? Por un lado enfermas y por otro lado van a tener que emigrar. ¿A dónde? El problema no nomás es ambiental, es un problema social, político, económico, es un problema que afecta a todo el mundo. Y yo quisiera que ustedes llevaran muy bien grabado esto, que el problema de las mineras no es un problema local, es un problema que va a afectar a todos en el país. Muchas gracias, compañeros, y bienvenidos sean a este pueblo de San Pedro. La estructura perversa que maneja los hilos
de las causalidades que a veces nosotros las vemos dispersas, que a veces nosotros mismos, preocupados de nuestros propios grupos, preocupados de nuestro propio ambiente, pues no logramos a veces asociarnos y no logramos a veces conjuntarnos. Este es el gran beneficio que quienes trabajan en tribunales internacionales como tribunales de ética y conciencia moral, le otorgan a un país, porque conociéndonos mutuamente, conociendo las mutuas ofensas, las ofensas que se hacen contra nosotros de manera igual, de manera semejante, conociendo las estrategias que utilizan y que serán reveladas precisamente en el análisis final que este tribunal tiene que presentar, dando a conocer la estructura injusta, la estructura, como dije, malévola, la estructura perversa, la estructura de la que se sirven quienes se aprovechan de las energías, de la vida, de los recursos del país. Entonces, esto en primer lugar nos hará conocer a nosotros y nosotras de una manera muy aguda todas las transformaciones a las que tenemos que poner nosotros mucha atención, todas las transformaciones sociales que tenemos que hacer. Conoceremos también en dónde tenemos que modificar los desajustes que se le han hecho a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución, cómo devolverle en algunos casos su sentido de justicia original, pero cómo perfeccionar también nuestra Carta Magna a la luz también de los acuerdos internacionales que México ha firmado. Esto es un proceso que nosotros deberemos continuar. El análisis, el diagnóstico que nosotros mismos vamos a hacer, pero que tiene toda una cobertura de tipo legal a nivel internacional y nacional, y también una cobertura de tipo ético ante la conciencia moral de tantas y tantas personas. Entonces nuestra primera reacción será esta reconstrucción de nuestro país. Es un análisis muy profundo el que permite hacer este tribunal de las estructuras en las que estamos viviendo, las estructuras injustas y las alianzas terribles que se hacen precisamente para controlar la conciencia, para controlar a través del temor, para controlar a través incluso de las manifestaciones tan crueles que estamos viendo de muerte, manifestaciones tan crueles que estamos viendo de destrucción de las personas y de la sociedad. Pues nosotros y nosotras podremos conocer de una manera, gracias a la experiencia de quienes trabajan a nivel internacional en este tipo de tribunales, y este es el tribunal más antiguo que permanece en el mundo de conciencia moral y de responsabilidad ética. Esto es un primer fermento que nosotros encontraremos. Incluso este tipo de caravanas, este tipo de manifestaciones, este tipo de encuentros que permitirán las audiencias, las preaudiencias y las audiencias, porque la programación del trabajo del tribunal se ha organizado en 7 ejes. Y en los distintos ejes estaremos diversos sectores de la sociedad, diversos grupos ciudadanos, en donde conjuntaremos nuestras voluntades, conjuntaremos nuestra denuncia y conjuntaremos también nuestro mutuo conocimiento y conciencia de cómo en esa área que ilumina ese eje, nosotros podemos ya empezar a conocer lo que está pasando en nuestra patria. Pero hay otro asunto que también lleva consigo un tribunal como que es la denuncia a nivel internacional. El costo político, los focos rojos que se encienden, porque sabemos que desde México ya está exportándose la delincuencia organizada a otros países. La manera tan absurda de administrar
el flujo migratorio más grande del mundo que pasa por México, tan absurda. En lugar de regularizar a los migrantes, en lugar de hacer una verdadera zona de libre comercio con respeto a los derechos laborales y a los derechos humanos, una zona de progreso en la que los países que tenemos acuerdos internacionales de comercio, de libre comercio, verdaderamente hagamos lo que tenemos que hacer. Todo esto también será visualizado a nivel internacional, cuando se conozca todos los absurdos y todas las contradicciones y todas las cegueras que no solamente de parte de nuestro país, sino de quienes desde las multinacionales y desde los acuerdos abusivos, estos tratados comerciales, pues también disfrutan y nos hacen exportar de manera forzada nuestro trabajo, de manera forzada nuestros energéticos, de manera forzada nuestras materias primas. Todo esto también ayuda a descubrir un tribunal internacional, el lugar que nuestro país tiene y sus políticas públicas, y el daño que no solamente se causa a los ciudadanos mexicanos, sino también se alimenta en el mundo entero. Y también la vergüenza con la que quedan exhibidos tantos de nuestros funcionarios que salen a decir fuera del país que México es un paraíso, que México es lo mejor. Este tribunal tiene que acallar y tiene que poner en claro muchas cosas también a nivel internacional. Así es que muchas gracias, de veras, con muchísimo gusto les recibimos. Están empezando a ponerle los cimientos a este tribunal, quienes están caminando hacia esta audiencia inicial, programática y que va a empezar a señalar caminos para este tribunal. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por honrarnos con su presencia, y vuelvo a decir, benditos los pies de los mensajeros y las mensajeras que anuncian la paz. Dios les bendiga. Estaba dando, empezó a dar 78 litros por segundo. Hace 5 años a ese mismo pozo se le hizo un estudio y estaba dando 18 litros por segundo. Antes de 1920, ese pozo se habrá quedado seco. Entonces, se acabó el agua joven en la región. El agua joven, que era el agua para el consumo humano, la agricultura de exportación, que se acentúa a raíz del Tratado de Libre Comercio. Llegan grandes empresas Pero quiero decirles que uno de los grandes detractores del agua es Javier Bernardo Usabiaga, que fue secretario de Agricultura y Ganadería del sexenio del POC. Y bueno, pues también es una de las grandes detractoras del agua en la región. Hoy en día están llegando empresas chinas, empresas canadienses, empresas de todas partes a terminar de chuparse la poquita agua que queda en nuestro acuífero. Entonces, queremos decirles que hoy en día estamos tomando agua contaminada con fluoruro y con arsénico. Hay lugares donde el fluoruro es ya de 10 miligramos por litro, hasta 13 miligramos por litro. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Pedro Torres. Muy buenas tardes, compañeros. El Frente Democrático Campesino y las organizaciones campesinas de Chihuahua les dan la más cordial bienvenida a este pueblo de Chihuahua. Que hayan tenido un buen viaje en esta caravana que han venido ustedes realizando desde el sur, del centro del país, ahora que ya se encuentran en el norte del estado. Los campesinos de Chihuahua también nos sentimos realmente agraviados por la situación que venimos pasando pues en el campo en estos últimos años. No podemos soportar o tolerar la situación que el campo está viviendo en estos momentos en nuestro país. Heraclio Rodríguez del Barzón de Namiquipa. Bienvenido, compañero.
Bienvenidos sean todos los compañeros de las caravanas y todos los compañeros que están, compañeros y compañeras, obviamente, ¿no?, que están hoy en esta tarde. Claro que nosotros, los gente del campo de Chihuahua, nos unimos a este movimiento porque también hemos sido agraviados durante toda la historia de Chihuahua. Vemos en el campo donde se ha desarrollado una lucha constante en contra del cacicazgo desde los repartos de la tierra. Desde la lucha por la tierra se empiezan a gestar organizaciones campesinas que dan esa pelea. Posteriormente viene la defensa de los recursos naturales de las tierras de Chihuahua por parte de los campesinos, por parte de los productores y de los tarahumaras, que finalmente han sido y seguimos siendo los legítimos dueños y propietarios de las tierras de Chihuahua. Vemos también cómo el Estado mexicano ha agraviado a los campesinos de Chihuahua con un reparto inequitativo de la riqueza y de los recursos. Chihuahua es exportador del 75% del agua que se genera en el estado. Una buena parte se va al estado de Sinaloa y otra parte tenemos que destinarla a pagar la deuda que tiene el Estado mexicano con Estados Unidos. Y los productores de Chihuahua extraemos el agua para nuestros cultivos de más de 200 metros debajo de la tierra. Eso, hay momentos en que los productores nos hemos puesto en huelgas de pagos a la Comisión Federal de Electricidad y hoy estamos en estos momentos, durante los últimos 10 años, en una huelga de pagos ante Comisión Federal de Electricidad. Y ha sido una lucha dura, ha sido una lucha de constantes enfrentamientos de nosotros, los productores, en contra del gobierno. Tenemos un grupo considerable de productores que están bajo procesos acusados de robo de energía eléctrica, aun y cuando esa energía ha sido destinada a producir alimentos para el pueblo de México. Porque quiero que sepan que en este sector agropecuario de los productores de riego por bombeo se produce en Chihuahua en más del 75% de los alimentos que se generan en el estado, y el gobierno nunca ha reconocido esta situación, nunca ha puesto nada de su parte para atender las necesidades de todas y cada una de estas familias. También queremos que sepan, compañeros, que estamos agraviados porque mientras a las grandes empresas transnacionales que operan sobre todo en Sinaloa, se les da, además de que se llevan el 70% del agua de Chihuahua, se les da el 70% del presupuesto nacional. Y nosotros hemos venido luchando para que se paguen los derechos que nos corresponden por los servicios prestados, a otros estados, incluso al Estado mexicano, en cuanto al agua. No es posible que a los de Tabasco les den una compensación porque sacan el petróleo y aquí sacan lo más esencial, sacan lo más importante, que es el agua, y a cambio de eso no nos dan absolutamente nada. Nos dan procesos, nos dan una serie de encarcelamientos en contra de los productores. Es lo único que hemos recibido. Por eso estamos agraviados, por eso estamos aquí, por eso vamos a continuar en la lucha y por eso estamos al frente de este tipo de movimientos. Muchas gracias, compañeros, y hasta la victoria, señor.
pero ahí vamos. Qué bien, qué bien. Pues adelante, vamos ya pasando acá. No, al registro. Adelante, pasemos ya para el registro. Ya se pueden colocar las mantas acá.